Bueno, el contexto amplio de la prédica del día de hoy son las buenas nuevas. Y previo a iniciar la prédica, me gustaría preguntarles a ustedes, hermanos, ¿qué son o qué significan para ustedes las buenas nuevas? Sí, están en lo correcto. Son buenas noticias, el Evangelio. Y es que las buenas nuevas son buenas noticias, es un anuncio favorable. El proclamar las buenas nuevas es anunciar o transmitir un mensaje de información positiva sobre acontecimientos importantes. En las Escrituras, específicamente en el Nuevo Testamento, el verbo griego que describe esta acción es evangelizo. Los escritores del Nuevo Testamento asignaron esta palabra específicamente a la predicación o proclamación del Evangelio. Y con este significado breve de buenas nuevas en mente, vamos a dar paso e iniciamos la prédica del día de hoy leyendo el pensamiento sencillo de esta prédica. Y es: el nacimiento del Salvador fue una buena noticia de Dios para toda la humanidad que podemos atesorar en nuestros corazones. A veces tratamos las buenas nuevas del Evangelio como viejas noticias, lo cual no debería ser así. Pues no solo es una bendición para nuestras propias almas, sino que magnifica a nuestro Salvador el tratar el Evangelio como el mensaje de las buenas nuevas que es para todo el mundo. Y a la luz de eso, compartirlo y finalmente meditarlo a nivel personal es lo más importante que podríamos hacer. Nuestro estudio del día de hoy empieza con el relato de Lucas sobre el nacimiento de Cristo. Para todos los hermanos que trajeron sus Biblias, por favor vayan conmigo al capítulo 2 de Lucas y comenzamos leyendo el versículo 1 al 3. Donde nos dice, ¿ya están todos? Bueno, nos dice: aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos se dirigieron a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Hay muchas preguntas históricamente relacionadas con la declaración de Lucas, pero parece que el contexto histórico que presentó era bien conocido por su audiencia original. La principal preocupación de Lucas es explicar el por qué María y José tuvieron que ir a Belén. Estos detalles históricos, acompañados de los presentados en Mateo, ayudan a determinar el año aproximado en que nació Jesús. Y según muchos eruditos, el nacimiento de Jesús probablemente ocurrió entre el 6 y el 7 a.C., siendo las consideraciones principales el tiempo de Herodes todavía estaba en Jerusalén y el tiempo que Cirenio fue gobernador de Siria. Capítulo 4 y 5. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por ser él de la casa de la familia de David, para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encintada. El viaje de José y María desde Galilea a Belén no fue un viaje pequeño. Este viaje fue alrededor de 80 millas que tuvieron que recorrer. José, que era un hombre justo, y María, que conocía bien el Antiguo Testamento, probablemente se llenaron de asombro por el tiempo perfecto de Dios, pues es probable que estuvieran familiarizados con la profecía de que se encuentra en el libro de Miqueas 5:2, la cual dice: pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante de Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Sin embargo, no parece haber una sugerencia de Lucas de que su motivo fuera cumplir la profecía bíblica, sino más bien cumplir el censo obligatorio. No fue una coincidencia y no fue planeado por José y María todos estos acontecimientos, sino que todos estos acontecimientos fueron planeados y cumplidos por Dios soberanamente. Cada vez que Dios hizo una profecía sobre el Mesías,
agregó un detalle clave que eventualmente se cumplirá literalmente. Es reconfortante saber que Dios realmente quiere decir lo que dice y va a cumplir cada una de las promesas exactamente como las dijo. En este contexto, antes de morir, Josué señaló algo importante para los hijos de Israel. Y leemos en Josué 23, versículo 14. Miren, hoy me voy por el camino de toda la tierra, y ustedes saben con todo su corazón y con toda su alma que ninguna de las buenas palabras que el Señor su Dios habló acerca de ustedes ha faltado. Todas les han sido cumplidas, ninguna de ellas ha faltado. ¿No hemos visto lo mismo en nuestras vidas? Ninguna de las cosas que Dios ha dicho nos ha fallado. Si pensamos que Dios ha prometido una vida fácil, riqueza material y salud perfecta, entonces ahí tal vez pensaremos que sus promesas han fallado. Pero si sabes y sabemos que Él prometió que su gracia siempre será suficiente, que obrará todas las cosas para nuestro bien y nos amará, demostrando esto más profundamente en la cruz y constantemente a través de su misericordia cotidiana, entonces no podemos tener ninguna duda. Dios cumple siempre sus promesas. Versículos 6 y 7. Sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Lucas da detalles sobre el nacimiento de Cristo que nos muestran su humilde entrada al mundo. No nos dice si Jesucristo nació en una cueva o en una habitación con animales. La palabra mesón solo significa un lugar en que habitar, por lo que no hay narrativa específica de que José y María fueron rechazados en un hotel ya reservado. El contexto de un censo y el regreso de familiares originarios de Belén hace que sea comprensible por qué no había ningún espacio disponible donde hospedarse, donde quiera que ellos hayan estado. El punto no era la insensibilidad de la gente en Belén. José y María pueden incluso haberse quedado con parientes lejanos. El punto era que el Rey de Reyes hubiera nacido completamente desapercibido si no hubiera sido por la aparición de un mensajero angelical a los pastores en los campos, como veremos a continuación. El relato de Lucas nos impresiona con el humilde nacimiento del Rey Supremo. Fue puesto en un pesebre. Y esto no nos demuestra principalmente un sentimiento de desesperación de María, sino de la pobreza de José. El apóstol Pablo comentó de manera figurada en 2 Corintios 8, versículo 9, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. El primer lector del relato de Lucas probablemente se sorprendió. María era una campesina pobre, casada con un hombre de campo, pero la información que precedió a este momento prepara al lector y de hecho a cualquiera que sea testigo de cómo se desarrollaron los hechos para la gloria posterior. Pero aún quedaba mucho más humildad por experimentar. Y por primera vez la vemos en la vida personal del mismo Mesías, naciendo en un pesebre. A pesar de ser Dios eterno e infinito, siempre usó su omnipotencia divina para sostener el universo y no para aliviar su sufrimiento humano. Eso se evidencia incluso en su humilde nacimiento. Leemos Filipenses 2, versículos 5 al 7. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. El significado de la palabra aferrarse habla de algo a que aferrarse para obtener ventaja propia. Jesús no estaba pensando en sí mismo.
Esa verdad se demuestra más dramáticamente en su decisión de cumplir la voluntad del Padre de morir en la cruz como el único sustituto de la humanidad. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Sucedió que mientras estaban ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Al nacimiento de Jesús se le dio esta simple descripción: y dio a luz a su hijo primogénito. Esta descripción se la da por el hecho de que el nacimiento no fue algo milagroso, sino que lo milagroso fue la concepción. Sin embargo, las humildes condiciones de la entrada del bebé al mundo deberían ayudarnos a tener el mismo pensamiento, ser más humildes. Si el que tiene el mayor derecho lo entregó por nosotros, ¿no deberíamos nosotros renunciar a los derechos que realmente no tenemos de vivir por el que nos salvó? No hay consenso entre los eruditos del Antiguo Testamento y modernos con respecto a la fecha del nacimiento de Jesús. Ninguno de los escritores de los Evangelios nos da ninguna información con respecto a la estación del año en que sucedió esto. Pero podemos leer en el versículo 8, en donde dice: en la misma región habían pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. En realidad sabemos muy poco acerca de estos pastores, pero sabemos que el Espíritu Santo nos dijo los detalles más importantes. ¿Eran estos los pastores que cuidaban de los corderos destinados a ser sacrificados en la Pascua? Realmente no lo sabemos y Lucas no lo sugiere, aunque puede ser posible. Los pastores de ovejas estaban cerca del fondo de las clases sociales judías. Debido a su estilo de vida nómada, los pastores eran conocidos por los robos. Como resultado, todos los pastores fueron tratados de manera similar a como se les trata a los gitanos en algunas áreas del mundo hoy en día. Eran despreciados. Versículo 9. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Lucas ha sido muy específico en su descripción de las apariciones angelicales, mostrándonos que no fue una experiencia serena, fue algo asombroso. Se vieron dos cosas asombrosas: un ángel del Señor delante de los pastores y la gloria del Señor alrededor de los pastores. Este último fue la manifestación física del significado de Dios, que les mostró su favor y presencia localizada a los pastores. La mayor gloria del Señor, su manifestación física personal en carne humana, estaba en el niño nacido en Belén, pero la gloria que vieron estos pastores fue un estribillo familiar del Antiguo Testamento, la manifestación de Dios que demostró la fidelidad de su pacto a su pueblo, así como el elemento de compañerismo personal y preocupación por la nación. Versículo 10. Pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. ¿Qué les trajo el ángel? Buenas nuevas. Hay muchas buenas noticias en las Escrituras. Hubo las buenas nuevas de que los hijos de Israel entrarían en la tierra prometida, en Hebreos 4, versículo 2. Las buenas nuevas del reino de Dios presentada a Israel en Marcos 1, versículo 15. Las buenas nuevas de la gracia de Dios en Hechos 20, 24. Pero nuestro pasaje de hoy tiene que ver con las buenas nuevas de que Dios se hizo hombre, el nacimiento del Mesías, que es el único Salvador de la humanidad. ¿Cuál sería la respuesta interior de cualquiera que recibiera la noticia? Para los que creen, el resultado de las buenas nuevas sería un gran gozo. Las Escrituras afirman repetidamente que la reconciliación con Dios resulta en gozo. Nuestra alma finalmente encuentra satisfacción cuando se encuentra y recibe a su Creador.
Cuando eso ocurre, tenemos algo que va más allá de sentirnos bien. Nos da una especie de júbilo que nadie puede quitarnos, a menos que lo abandonemos voluntariamente. ¿Para quién fue la noticia? Para todo el pueblo. Y es algo que debemos enfatizar. La buena noticia del ángel no fue solo para los elegidos, aunque son los únicos que finalmente se beneficiarían de ella. Fue para todo el mundo. En 1 de Timoteo 2, versículos 3 al 4 podemos leer, y nos dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Es extraño a nuestro pensamiento humano desear algo, ser capaz de lograrlo y no cumplir ese deseo. Sin embargo, la gracia no sería gracia si fuera impuesta al hombre. Entonces, Dios desea que todos los hombres se salven, pero no obliga a los hombres a aceptar su oferta de salvación. El hecho de que Dios desee que todos los hombres se salven se demuestra mediante el sacrificio propiciatorio de su Hijo para el mundo. En 1 de Juan 2 podemos leer: Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Un estudio honesto de la palabra mundo encuentra que Dios demostró su amor a través de la muerte de su Hijo por cada alma que alguna vez ha vivido o vivirá. Esa es la única forma en la que las buenas obras del ángel son para todo el pueblo. Lo que es desgarrador es que muchos rechazan las buenas nuevas. Pero ¿cuáles fueron las buenas nuevas específicas en este capítulo? Leamos el versículo 11. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Solo hay un verdadero Salvador. Cristo es la palabra griega para Mesías, que significa ungido, que se usó en referencia a personas y lugares especiales en el Antiguo Testamento, pero llegó a usarse casi exclusivamente para el Salvador prometido. Más tarde, los creyentes usaron el nombre de Cristo como sinónimo de Jesús de Nazaret, porque Él es el Salvador prometido. En el primer siglo, Señor se usaba comúnmente en lugar del nombre Yahweh, en referencia a Dios. Por lo tanto, en el pensamiento judío, en la mayoría de los contextos, Señor era sinónimo de Dios. La buena noticia del ángel fue que nació un verdadero Salvador. Él era tanto el Mesías prometido como el Dios de Israel. Hoy en día la gente está ansiosa por recibir buenas noticias, curas para enfermedades, resoluciones de conflictos, soluciones para problemas sistemáticos mundiales. El clamor de las multitudes a menudo suena como el estribillo familiar que pide un Salvador, un representante de la humanidad que pueda solucionar sus problemas, resolver sus conflictos y sanar sus enfermedades. Para todos ellos y para nosotros hay buenas noticias. Ya existe, ya vino y se llama Jesucristo. Solo puedo imaginar lo emocionados que estaban los pastores, y quién no al tener este privilegio de ser de los primeros en saber que el Salvador ya había nacido. Versículo 12. Esto les servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¿Cómo estarían seguros de cuál bebé era el Mesías? Sí. Lo envolverían en tiras de lino y estaría acostado en un pesebre. Esa fue una señal bastante fácil. Lo interesante es que el ángel no ordena a los pastores que busquen al niño. Él asume que lo harán. Sin embargo, la dramática revelación aún no había terminado. Leemos versículos 13 y 14. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo:
Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. En estos versículos encontramos una variante textual. Algunos manuscritos dicen buena voluntad para con los hombres y otros dicen entre los hombres en quienes Él se complace. Consideraremos el último. El nacimiento del Mesías fue una razón tan grande para alabar a Dios que un contingente del ejército angelical de Dios desde el cielo apareció ante los pastores y alabó a Dios. Yo me pregunto, ¿cómo no podemos hacer eso nosotros, alabar a Jesucristo? Si Cristo no vino a morir por los ángeles y ellos aún así lo alabaron, sino que vino a morir por ti, por mí, por toda la humanidad. Pero vemos aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado en gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. El resultado de la eventual muerte del Mesías sería la paz, específicamente paz con Dios. Esta es la necesidad más profunda del hombre, restaurarnos en una relación personal con Dios. Los hombres y las mujeres fueron diseñados para conocer, amar y servir a Dios. Pero, como resultado de la muerte espiritual y la separación de Dios, no nacemos libres para servirlo. Entonces, para liberarnos de la esclavitud de la naturaleza pecaminosa y liberarnos para servir a Dios, el Salvador dio su propia vida para que pudiéramos tener la salvación, el perdón de pecados y la vida eterna como un regalo gratuito que solo podemos recibir por medio de la fe. Cuando dice, la paz esté entre los hombres en quienes Él se complace, nos preguntamos, ¿en quiénes se complace? Para entender esto, leemos Hebreos 11:6. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Lo que agrada a Dios entonces es la fe. ¿Y qué es la fe? El autor desconocido de Hebreos nos da una descripción breve en Hebreos 11:1 y nos dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es estar cierto de una esperanza específica. En la salvación la esperanza es la vida eterna. La fe es también la convicción basada en la evidencia, aunque ausente del cumplimiento visible. Por tanto, ¿quiénes son aquellos con quienes se complace? Los que tienen fe, los creyentes, que sin ver a Jesús han confiado en Él y su promesa de vida eterna, apropiándonos de la paz con Dios a través de la fe en Cristo. Esto se ve en la epístola de Pablo en Romanos 5, versículo 1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz con Dios es la restauración de una relación correcta, que es lo que Dios originalmente nos creó para disfrutar. Ese es un anhelo y dolor interior que no se cumple hasta que confiamos en Jesucristo. Y en este punto me pregunto, nosotros hemos reflexionado recientemente en nuestras vidas privadas sobre el hecho de que nuestra necesidad más grande y nuestro anhelo más profundo se ha cumplido al conocer, reconciliarnos y tener una relación personal con el Creador del universo? Probablemente, y lo más seguro es que no. ¿Cuál fue la respuesta de los pastores? Leemos el versículo 15 y 16 de Lucas 2. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre.
Se puede ver un contraste importante entre los pastores que fueron inmediatamente a ver al rey recién nacido y los eruditos de Jerusalén que sabían dónde nació el Mesías, pero ni siquiera la visita de los magos desde Babilonia pudo incitar suficiente curiosidad para buscar al verdadero rey de los judíos. Podemos preguntarnos si la palabra de Dios nos obliga a actuar. ¿Estamos respondiendo a la palabra de Dios? Sabiendo que las cosas de la vida son fugaces e insatisfactorias, ¿estamos mirando hacia lo eterno? ¿O está nuestra alma llena de deseo, poder, pasiones, posesiones y proezas? Lo último es lo más seguro que estamos pensando. La apreciación de la hueste celestial a estos pastores nos recuerda algo similar que le sucedió a su antepasado Jacob, quien también era pastor. Para esto leemos Génesis 32, versículos 1 y 2. Cuando Jacob siguió su camino, los ángeles de Dios le salieron al encuentro. Y al verlo, Jacob dijo: este es el campamento de Dios. Por eso le puso a aquel lugar el nombre de Manayan. Dios le mostró a Jacob sin duda que él tenía el control perfecto y que tenía todas las razones para confiar en él. Lo irónico es que a veces nuestra respuesta hacia él es más como la de Jacob que la de los pastores. Jacob todavía trató de solucionar sus problemas en sus propias fuerzas, y no fue hasta un encuentro divino que le dejó discapacitado que finalmente entendió y se dio cuenta de que él necesitaba la fuerza y la suficiencia de Dios. Sin embargo, y al contraste, los pastores respondieron por fe y actuaron según el mensaje del ángel. Entonces, después de ver al Mesías, ¿qué hicieron los pastores? Leemos Lucas 2, versículos 17 al 18. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que se le había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Quiero hacer una pequeña e importante distinción en este punto. Lucas no dice que los pastores dieron a saber todo lo que habían oído y visto. Eso veremos que lo hacen, veremos en un momento que alaban a Dios por eso. Pero más bien dice, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Los pastores compartieron el mensaje de los ángeles y alabaron a Dios por su experiencia. Con demasiada frecuencia, como cristianos, lo vivimos al revés. Compartimos públicamente nuestra experiencia y en privado alabamos a Dios por su palabra. Lo que me lleva a preguntarme, ¿nuestro testimonio de salvación se basa en el Evangelio o se basa en nuestras emociones? Nuestro testimonio es un testimonio vacío si no está de acuerdo con las Escrituras, de que éramos pecadores perdidos, completamente incapaces de salvarnos, necesitados de un Salvador, y que ese Salvador no es otro que Jesucristo, quien aunque siendo el Dios eterno se convirtió en un hombre y murió en la cruz por nuestros pecados, para que podamos recibir la vida eterna solo por la fe en Él. Las buenas nuevas dadas a los pastores incluyeron la identidad y el nacimiento de Jesús. Las buenas nuevas que se nos han dado a nosotros y que debemos dar a los demás incluyen la identidad, muerte y resurrección de Cristo. La declaración definitiva del contenido del Evangelio se encuentra en la primera epístola de Pablo a los Corintios. En 1 Corintios 15, versículos 1 al 4. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano.
Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio, las buenas nuevas de Dios para el hombre. Jesucristo, el eterno Hijo de Dios, siendo plenamente Dios, se hizo verdadero hombre y murió en la cruz por los pecados del mundo. Fue sepultado, pero resucitó al tercer día, ofreciendo una salvación plena y gratuita a todo el que cree en Él. Con este mensaje de buenas nuevas más completo para contar a los demás. ¿Seguiremos el ejemplo de los pastores? Espero que así sea. Cuando el pastor Pablo explicó su propia razón básica para compartir el Evangelio, fue bastante simple. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Por lo que les pregunto, ¿hemos creído? Si es así, entonces debemos correr a compartir las buenas nuevas y como los pastores nos hemos convertido en un embajador de Cristo, como lo menciona en 2 Corintios 5, versículos 18 al 20. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Por lo tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliesen con Dios. Dado que nos hemos apropiado personalmente de la muerte sustitutiva de Cristo en la cruz y nos hemos reconciliado personalmente con Dios, tenemos paz para con Dios. Ahora Él quiere que se lo digamos a otros, para que ellos también puedan reconciliarse. Versículo 19. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Este fácilmente podía haber sido el punto principal de nuestro estudio del día de hoy, pero en cambio podemos usarlo como una respuesta personal final al mensaje del Evangelio. María meditó sobre lo que había sucedido esa noche, y nosotros podemos meditar tanto en esa noche como en toda la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. El Evangelio puede ser algo que atesoramos en nuestros corazones. Podemos valorarlo como la revelación de la justicia y el amor de Dios en y a través de la persona y obra de Jesucristo. Pero tenemos ese tesoro en vaso de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. En el contexto, el apóstol Pablo está hablando del Evangelio. El Evangelio es un tesoro y es algo para atesorar o guardar en nuestros corazones. Versículo 20. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. El ángel del Señor les dijo, Dios lo cumplió, y su respuesta fue tanto decir a otros el mensaje, como en privado glorificar a Dios por su experiencia. Versículo 21. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Cuando fue nombrado oficialmente, José y María obedecieron al mandato de Dios y reconocieron el propósito del niño, que se muestra en su nombre, Jesús, el Salvador. En conclusión, hermanos, tenemos buenas nuevas que contarles a los demás. Dios se hizo hombre para reconciliar al mundo consigo mismo. Él es el único Salvador verdadero, el eterno Hijo de Dios, y por la fe en su nombre, la persona y obra de Cristo, somos los poseedores de la vida eterna. Hermanos, espero que la historia de los pastores y la meditación de María
sea un desafío para nosotros, en que como embajadores de Cristo vayamos compartiendo las buenas nuevas a todo el mundo.